Hola a todos, soy Tatiana, estudiante del profesorado de matemática en la UBA. Por culpa de la pandemia que estamos viviendo, este año pude ver mucho la tele, que imagino que varios de ustedes también pudo. Y me llamó la atención un par de cosas. Cada vez que la aprendía me aparecían este tipo de gráficos. Y me preguntaba, ¿la gente entenderá por qué usan estos gráficos para dar esta información? Con este, están explicando la tasa de mortalidad. ¿Esta será la forma más fácil de poder explicar esto? ¿El presidente es fan de las filminas? Me puse a investigar. Ni que fuera tan difícil porque hoy en día está Google. Y miren lo que descubrí. La primera persona en usar un diagrama para informar algo a la población fue esta mujer, Florence Nightingale. Una enfermera estadista. ¡Wow! ¿Saben en qué año fue? En 1854. ¡Boom! Tremendo. ¿Qué es lo que hizo ella? Ella fue a la guerra. Cuando fue a la guerra se encontró que un montón de soldados estaban muriendo. Pero las razones de las muertes no eran por heridas de la guerra. Había mucha suciedad, mucha falta de higiene. Entonces, ella se preguntó, ¿cómo puedo explicarle esto a la reina? ¿La reina me entenderá? ¿Me creerá si yo le digo que los soldados estaban muriendo porque hay falta de higiene? ¿Cómo puedo yo transmitirle esto al pueblo y que me crea y que entienda además lo que está pasando? Un diagrama. Este es el diagrama que hizo ella. Lo tituló el diagrama de la flor. Ni que fuera tan difícil porque parece una flor cuando lo vemos. Y ella lo que pensó prácticamente fue algo así. Bueno, voy a representar a los fallecidos por causas curables en celeste, a los heridos de guerra en rojo, y el resto, que son por otras razones, en negro. Hago dos diagramas, uno en donde ya haya aplicado los cuidados de higiene, que es el de la izquierda, y otro que todavía no, el de la derecha. Y voilà. Se ve claramente que el celeste se redujo. Hoy en día, este diagrama se conoce como el diagrama del área polar y fue el primer diagrama en usar más de dos variables. En este caso usaron tres: causa, tiempo y cantidad de muertos. Como el pueblo pudo entenderlo tan bien, y la reina también, a partir de ese momento los diagramas llegaron a la medicina para quedarse. ¡Boom! Tremendo. Es algo que ya se hace un montón de tiempo para poder informar cosas. Otra cosa que estuvimos viendo últimamente mucho en la tele fueron este tipo de tablas. ¿Ven? Se puede ver claramente la población que hay a nivel país y también a nivel mundo. ¿Cómo hacen para poder saber cuántos habitantes hay en el mundo? ¿Te controlan cada vez que nace un pibe o qué? Resulta que cada 4 años hay un día en el que no podemos salir de nuestras casas. ¡Wow! Ni que fuera tan difícil después de haber vivido esta pandemia, ¿no? Soy experta ya, quedándome en mi casa. Ese día viene gente del gobierno a tocarte la puerta para hacerte un par de preguntas. Entre ellas te preguntan cuántos viven en la casa, qué edad tiene cada integrante, qué sexo tiene cada uno. Eso se le llama censo. ¡Bam! El censo no se inventó ahora, se usa hace años y sirve para tener controlado un poco cuántos hay en nuestro país y cuántos hay en otros países y cuánta población hay mundial, claramente. El objetivo del censo es para poder llevar un control de cuántos habitantes hay en el mundo y en nivel país para cuando ocurren este tipo de cosas como la pandemia, obviamente que entre otras cosas más, pero sirve para poder hacer un plan dependiendo cuántos habitantes haya para poder organizarse ante cualquier tipo de catástrofe. Les tiro un dato. Este año nos tocaba censo, pero bueno, pandemia y no ocurrió. ¡Boom! Tremendo. Este hombre que ven acá se llama John Grant. O Grant. John. Le vamos a decir John. Nació en Londres en 1674 y fue quien desarrolló los primeros censos de carácter estadístico. Gracias a estos censos, descubrió que nacían más hombres que mujeres y que el 36% de los nacidos vivos morían antes de los 6 años. Un montón para la época.
Eso es un montón. Estos resultados que encontraba fue en gran parte gracias a la forma en que ubicaban la información, en forma de tabla. Esta es la primer tabla que hizo él. ¿La ven? Es tan chiquita. A comparación a la que vemos hoy con el COVID, esta tabla te la hago en 2 patadas. Estas tablas se llaman tablas de vida y sirven para organizar la información. Gracias a ellas, muchos estadísticos pueden descubrir cosas, como hizo John, claramente. Otra cosa que escuché todos los días desde que empezó la pandemia era: ¿cuándo llega el bendito pico? Bueno, paren un cacho. ¿Qué pico? ¿Qué es un pico? ¿Están hablando de un pico de un pato? Bueno, no. Se le llama pico al momento en el que los casos se empiezan a estabilizar. ¿Qué quiere decir eso? Que se contagia cada vez menos gente durante el tiempo. Es decir, hoy se contagian 20, mañana se contagian 30, pasado 40, tras pasado 40 otra vez, de ahí empiezan a bajar. Ese momento de los 40 se le llama pico de pandemia. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo llegamos al pico? ¿Por qué se sabe que va a existir un pico en algún momento? Ese famoso pico se basa en el modelo SIR. Esto que ven acá es un gráfico básico del modelo SIR. La línea roja representa la letra S del modelo y significa susceptible. Las personas susceptibles son aquellas que pueden infectarse y propagar la enfermedad. Como se ve, la curva empieza con la cantidad máxima de personas que tiene la población, en este caso 1 millón. Eso es porque cuando aparece una nueva enfermedad, toda la población es susceptible. Una vez que arranca a contagiarse, la curva empieza a bajar, hasta que se contagian todos. Por eso termina en 0. La curva verde representa la letra I de infectados. Arranca en 0 personas porque al comienzo de la enfermedad no hay nadie infectado. Cuando se empiezan a contagiar, la curva empieza a subir hasta llegar a un punto máximo. Ese punto máximo es el famoso pico. A ese pico se llega cuando ya se infectaron tantos que ya no queda tanta gente para infectarse. Entonces la curva empieza a bajar hasta llegar a 0, pues todos los que quedaban se infectaron y no queda nadie más. Por último, nos queda la curva azul, que representa la sigla R del modelo. Esa R es de recuperado, y en matemática los recuperados son quienes no transmiten la enfermedad, y por lo tanto los fallecidos por el virus también pertenecen a este grupo. Muy poco ético. La curva comienza en 0 porque, bueno, sin virus no hay enfermos y mucho menos recuperados. Luego comienza a subir hasta llegar al número de población máximo, porque en algún momento todos vamos a morir, así que prácticamente todo termina ahí. Ojo, calma, también están los que sobrevivieron. Un dato que les tiro, y no menos importante, es que S más I más R suman la cantidad de población total en un cierto tiempo. ¡Boom! Tremendo. Este modelo ya se usó anteriormente en otras pandemias o epidemias. Epidemia es como una mini pandemia a nivel local. Quien inventó este modelo es el matemático Anderson Gray McKendrick. ¿McKendrick? A principios del siglo XX. Con él explicó cómo fue que se expandió el virus de la malaria. El nombre original de SIR es teorema del umbral. Sí, en matemática siempre tiene que haber un teorema. Y en él explica de forma general cómo tiene que ser una población susceptible para que cuando ingrese un infectado se contagien y se genere una epidemia. Ok, este modelo parece perfecto para el COVID. Pero ¿por qué surgen tantos problemas con la recopilación de datos? ¿O por qué todo el tiempo dicen no se sabe realmente cuántos infectados hay? Bueno, como el COVID es algo que está pasando ahora y vemos cómo va evolucionando la enfermedad durante el tiempo, nos dimos cuenta, bueno, no, porque yo claramente no, se dieron cuenta los científicos que esta enfermedad tiene también otro tipo de individuo, los famosos asintomáticos. Sí, esos seres que contagian y que no se sabe cuándo están contagiando, a cuántos están contagiando
¿Y cómo es que contagian? Porque no tienen ningún síntoma. En estos momentos se está estudiando otro tipo de modelo que tiene en cuenta a los asintomáticos. Este modelo lo llaman SEIR, S-E-I-R. Esa E es de expuestos y representa a estas personas, los asintomáticos. Como este modelo es nuevo, no les puedo decir nada más acerca de él. Otra cosa más que escuché desde el momento 1, desde que empezó este virus, ni siquiera desde que empezó la pandemia, sino desde antes, noviembre, ¿se acuerdan el primer caso? Bueno, se decía, el virus se propaga de forma exponencial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo saben cómo se propaga el virus? ¿Y qué quiere decir de forma exponencial? Esta es una función exponencial. ¿Ven cómo la curva va subiendo rápidamente a través de un cierto tiempo? Eso es lo que supuestamente hace este virus. Dice que cada vez que pasa el tiempo se contagian más personas. Bueno, pero ¿cómo saben cuántas personas se contagian? ¿Y cómo saben eso? Eso lo saben por el R0. En epidemiología, el R0 del virus se le llama número reproductor básico. El R0 básicamente explica la cantidad de personas que puede infectar una persona portadora del virus. Si el R0 es mayor a 1, se puede generar una epidemia local. Y después se pasa a pandemia, si es que no se pudo frenar el virus. ¡Boom! Tremendo. En este caso, claramente, el R0 del COVID no fue menor a 1. El R0 que se maneja hoy en día del COVID es de 2 a 4. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona portadora del virus puede llegar a contagiar entre 2 a 4 personas. Estos datos son recopilados por lo que pasó en China. Es decir, que no son para nada confiables porque en China claramente pudieron controlar la pandemia bastante bien. Se estima que el R0 en realidad de este virus es mucho más alto. Tampoco tanto como el de la sarampión, que va de 12 a 18. No. Pero se espera que sea un poco más que 4. Vamos a tomar que el R0 del virus es 3, porque es el promedio entre 2 y 4. Con este R0 estamos diciendo que una persona contagia a 3. Esas 3 personas contagian a otras 3. Estas 3 personas contagian a otras 3. Esta manera de contagio se traduce a esta función exponencial matemáticamente. F de x es igual a 3 a la x. La famosa función exponencial del virus. Por último, antes de terminar, quisiera hablar un poco sobre la vacuna y qué es lo que se espera que suceda una vez que tengamos la vacuna. No esperan lamentablemente que se termine la pandemia. El porcentaje de gente que se debería vacunar para erradicar una enfermedad está relacionado estrictamente con el R0 del virus. En el caso de la sarampión, se necesitaba vacunar al 95% de la población, pero no solamente al 95% de una población en general, al 95% dentro de un barrio, al 95% dentro de una ciudad, porque si se contagia uno y en ese barrio no hay el 95% de gente vacunada, claramente se puede llegar a contagiar más gente de la que se espera y generar una mini epidemia. En el caso del COVID, el R0 es 3. Con ese R0 se necesita vacunar al 70% de las personas. Claramente no hay ninguna economía a nivel mundial que soporte una vacunación masiva del 70% de su población. Entonces, ¿cómo se hace hoy en día para poder terminar con una pandemia? ¡Bam! Como hoy en día no podemos vacunar al 70% de nuestra población, hay que elegir estratégicamente a las primeras personas que van a ser vacunadas. Esas personas no se eligen al azar. Bueno, ya dije, ¿no? Que eran estratégicamente. Esas personas se eligen a través de teorías de grafos. Una teoría, otra vez, matemática relacionada. Estas teorías explican cómo nos relacionamos y pues cómo percibimos el mundo a través de nuestras relaciones personales. Dentro de estas teorías existe una paradoja, la paradoja de la amistad. Esta paradoja explica que la mayoría de nosotros conocemos a una persona que tiene más amigos que uno. Esos amigos se los llama sensores y estas son las que deberían ser las primeras personas en vacunarse, porque claramente
estas personas, al tener muchas relaciones, es probable que sean las primeras en contagiarse. ¡Bam! De esta forma se podría cortar la cadena de contagios del virus. Como les dije antes, el mundo no busca extinguir el virus, porque hoy la prioridad es otra. La prioridad es bajar con la cantidad de muertos que hay a nivel mundial. Y por eso eligen vacunar primero a la gente de riesgo. Claramente, esa gente de riesgo no son los sensores. Entonces, lamentablemente, vamos a tener que convivir un poco más con el virus durante un tiempo. Pandemia. Espero que les haya gustado el video y hayan podido entender más cosas que no entendían antes de ver este video. Hasta la próxima.